¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta o si Dios realmente te está escuchando cuando oras? Tal vez has tenido momentos en los que has abierto tu corazón ante Él, solo para sentir que tus palabras no llegan a ninguna parte, o tal vez has susurrado una oración desesperada en medio de la noche y luego te has preguntado si estabas diciendo las cosas correctas. Si es así, no estás solo. De hecho, apuesto a que casi todo cristiano en algún momento ha luchado con cómo hablar con Dios. Hay una forma correcta, hay una fórmula. A Dios siquiera le importa cómo oramos. Permítanme preguntarles algo aún más profundo. ¿Qué pasaría si Dios no solo te escucha, sino que anhela hablar contigo? ¿Qué pasaría si la oración no es solo un ritual religioso o algo que tienes que hacer, sino una invitación a una conversación íntima con el Creador del universo? Piensa en eso por un segundo. El Dios que creó las estrellas, que te formó en el vientre de tu madre y que sostiene el mundo en sus manos, ese Dios quiere saber de ti. No porque no sepa lo que hay en tu corazón, Él lo sabe, sino porque quiere una relación contigo. Pero seamos honestos, hablar con Dios no siempre es fácil. La vida se vuelve ruidosa, la duda se arrastra, nos distraemos, y si eres como yo, ha habido momentos en los que has pensado, ¿por qué se siente tan difícil conectar con Dios? ¿Qué me estoy perdiendo? La buena noticia es que la Biblia no nos deja con dudas. Dios no nos dejó a tientas en la oscuridad tratando de averiguar cómo comunicarnos con Él. De hecho, la Biblia está llena de sabiduría, instrucciones e incluso ejemplos de hombres y mujeres de fe que hablaron con Dios, algunos audazmente, algunos humildemente, algunos desesperadamente, y experimentaron el poder de su presencia. La Biblia nos da un plano claro para acercarnos a Dios, abrir nuestros corazones a Él y conectarnos verdaderamente de una manera que transforma nuestras vidas. Así que si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen efecto o te has preguntado si estás hablando con Dios de la manera que Él quiere, esto es para ti. Hoy vamos a profundizar en la Biblia y descubrir lo que realmente significa comunicarnos con Dios. Exploraremos todo, desde la postura de nuestros corazones hasta las palabras que hablamos. Veremos ejemplos de Jesús, David, Ana, Pablo y muchos otros que abrieron sus corazones a Dios de maneras que cambiaron sus vidas, y en algunos casos el curso de la historia. Pero déjenme decirles esto ahora mismo. No hay una fórmula mágica ni un conjunto perfecto de palabras que tengas que decir para que Dios te escuche. La oración no se trata de desempeño, se trata de relación. Se trata de venir a Dios con fe, honestidad y una disposición a rendirse a su voluntad. Se trata de hacer espacio en tu vida para el Dios que te ama más de lo que jamás podrías imaginar. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué deberíamos tomarnos el tiempo para aprender la forma correcta de hablar con Dios? Es simple, porque la oración es el salvavidas de nuestra fe. Es cómo nos mantenemos conectados con nuestro Padre Celestial. Es cómo encontramos paz en el caos, fortaleza en la lucha y dirección cuando nos sentimos perdidos. Y lo más importante, es cómo construimos una relación más profunda con aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. En este viaje, vamos a descubrir verdades bíblicas que te desafiarán e inspirarán. Abordaremos preguntas como, ¿cómo me acerco a Dios con reverencia pero también con intimidad? Que deben incluir mis oraciones. ¿Cómo oro cuando no sé qué decir? ¿Qué hago cuando mis oraciones parecen no ser respondidas? Y al final de esto, mi oración es que te vayas no solo sabiendo cómo hablar con Dios, sino con una renovada pasión por pasar tiempo en su presencia. Porque cuando realmente entiendas qué es la oración y cómo acercarte a ella de la manera que Dios diseñó, nunca volverás a ver la oración de la misma manera. Así que toma tu Biblia, busca un lugar tranquilo y profundicemos juntos. Estás a punto de descubrir que hablar con Dios no se trata de hacerlo perfectamente, se trata de hacerlo fielmente con un corazón abierto a su amor y a su voz. ¿Estás listo? Comencemos con la sección 1. Entender por qué la oración es importante para Dios, el fundamento de la oración. Empecemos con una verdad fundamental. La oración no es solo un deber religioso, es el latido del corazón de nuestra relación con Dios. Si quitas todo lo demás en tu caminar con Él, tu asistencia a la iglesia, tus estudios bíblicos, tus buenas obras, la oración sigue siendo lo único que te mantiene conectado con el Padre. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, la forma en que derramamos nuestros corazones, la forma en que buscamos su guía y la forma en que expresamos nuestro amor y dependencia de Él. En el Salmo 145, 18, se nos recuerda algo hermoso: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad.
deja que eso te cale por un momento. El Dios del universo se acerca a aquellos que lo invocan. Eso significa que la oración no es solo un monólogo en el que hablas al vacío, es un diálogo, un intercambio sagrado entre tú y tu Creador. Él escucha, Él responde, Él desea estar cerca de ti. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que confiaron en la oración para mantenerse conectadas con Dios. Abraham habló con Dios como un amigo, Moisés intercedió por el pueblo de Israel, David cantó oraciones sinceras en los Salmos, Jesús mismo se retiraba constantemente para orar, y Pablo animaba a los creyentes a orar sin cesar. El hilo conductor en todos estos ejemplos es este. La oración es esencial, no es opcional ni secundaria, es el fundamento de todo lo que somos como creyentes. Consideremos el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere saber de ti? Volvamos al principio, al jardín del Edén. En Génesis 3, vemos un destello de cómo se suponía que iba a ser la relación de Dios con la humanidad. Dice que Dios caminaba en el jardín al fresco del día. Ese detalle nos muestra que el diseño original de Dios era tener una comunión íntima y diaria con Adán y Eva. Él no nos creó solo para existir o para realizar rituales religiosos, nos creó para una relación. Pero luego el pecado entró en la escena y esa comunión se rompió. Aún así, el deseo de Dios de comunicarse con nosotros nunca cambió. Toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata sobre la búsqueda de Dios de la humanidad y su deseo de restaurar lo que se perdió. La oración es parte de esa restauración, es la forma en que nos reconectamos con Él, es la forma en que entramos en el tipo de relación que siempre debimos tener. Cuando te acercas a Dios en oración, estás entrando en algo mucho más grande que tú mismo. Estás participando en una conversación divina que comenzó mucho antes de que nacieras, y aquí está lo sorprendente. Dios te invita a esa conversación. Jeremías 33:3 dice, «Llámame y te responderé y te diré cosas grandes e inescrutables que no conoces». Él no está distante, no es indiferente, está listo y esperando que lo llames. Ahora seamos realistas por un momento. Si la oración es tan fundamental y Dios desea escucharnos, ¿por qué a veces se siente como si estuviera lejos? ¿Por qué nuestras oraciones a veces parecen ser respondidas con silencio? Estas son preguntas con las que todo creyente ha luchado y la Biblia no evita abordarlas. Primero, es importante reconocer que los sentimientos no son hechos. Solo porque te sientas distante de Dios no significa que Él esté lejos. El Salmo 34:18 nos dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los que están aplastados en el espíritu. Incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está cerca. Pero hay momentos en que nuestro pecado, las distracciones o incluso las dudas pueden crear una sensación de separación. Isaías 59:2 lo expresa claramente. Pero sus iniquidades han creado una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han escondido su rostro de ustedes, de modo que no los oirá. Esto no significa que Dios deje de amarnos cuando pecamos, lejos de ello, pero el pecado no arrepentido puede crear una barrera que obstaculiza nuestra capacidad de sentirnos cerca de Él. Afortunadamente, Dios siempre está listo para perdonar y restaurar cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Otra razón por la que podemos sentirnos distantes es que no nos estamos tomando el tiempo para escuchar. La oración no se trata solo de hablar, también se trata de estar quietos y dejar que Dios hable. El Salmo 46:10 nos recuerda que debemos estar quietos y saber que yo soy Dios. A veces estamos tan enfocados en presentar nuestras peticiones o ventilar nuestras quejas que nos olvidamos de hacer una pausa y escuchar su voz. Y debemos recordar que el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces usa temporadas de silencio para hacer crecer nuestra fe, enseñarnos paciencia o prepararnos para lo que viene. En esos momentos, confía en que Él todavía está trabajando, incluso si no puedes verlo o sentirlo. Ahora pasemos a la sección 2, que es lo que la Biblia enseña sobre cómo hablar con Dios, el ejemplo de Jesús en el Padre Nuestro. Si hay una persona que puede enseñarnos a hablar con Dios, es Jesús. Después de todo, Él es el Hijo de Dios, el que tuvo una comunión perfecta con el Padre. En Mateo 6:9-13, Jesús nos da lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro. No es solo una oración para recitar, aunque no hay nada de malo en orar la palabra por palabra, es un plan para cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Analicémoslo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús comienza con adoración y reverencia. Cuando venimos a Dios, debemos reconocer quién es Él.
nuestro Padre amoroso y el Creador santo y soberano del universo. Comenzar con la alabanza cambia nuestro enfoque de nosotros mismos a la grandeza de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esto se trata de rendición. Es un reconocimiento de que los planes de Dios son más altos que los nuestros y una disposición a alinear nuestros deseos con su voluntad. La oración no se trata de doblar a Dios a nuestra voluntad, se trata de alinear nuestros corazones con sus propósitos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí Jesús nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Es un recordatorio de que Él es nuestro proveedor, el que nos sostiene física, emocional y espiritualmente. Perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. La confesión y el perdón son componentes clave de la oración. No podemos presentarnos ante un Dios santo con un corazón lleno de pecado no confesado o amargura hacia los demás. Jesús deja claro que perdonar a los demás es innegociable si queremos experimentar la plenitud del perdón de Dios. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Finalmente, Jesús nos muestra la importancia de pedir protección y guía. Vivimos en un mundo roto y necesitamos la fuerza de Dios para resistir la tentación y mantenernos firmes contra el enemigo. El Padre nuestro es simple, pero cubre todo lo que necesitamos. Adoración, rendición, provisión, perdón y protección. Es un ejemplo perfecto de cómo hablar con Dios con humildad, fe y un corazón que está alineado con su voluntad. La Biblia es clara, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Cuando venimos a Dios en oración, debemos hacerlo con una postura de humildad. Esto no significa arrastrarse o sentirse indigno, significa reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Piensa en la parábola que Jesús contó en Lucas 18:10-14 sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo oró con orgullo, esencialmente presumiendo de su rectitud, pero el recaudador de impuestos se paró a la distancia, ni siquiera quiso levantar la vista al cielo y dijo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús dijo que fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien se fue a casa justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios valora un corazón humilde. Cuando oramos, no estamos viniendo a Dios como iguales, estamos viniendo como hijos a un Padre amoroso, como pecadores a un Salvador misericordioso y como seres creados a un Creador todopoderoso. La humildad abre la puerta para que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. La fe es la moneda de la oración. Hebreos 11:6 dice: Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Cuando hablas con Dios, realmente crees que te escucha. Confías en que Él responderá de la mejor manera para ti. En Marcos 11:24 Jesús dice: Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Esto no significa que Dios nos dará todo lo que queramos, significa que debemos orar con confianza, confiando en que Dios nos escucha y responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. La fe no se trata del tamaño de tu petición, se trata del tamaño de tu confianza en Dios. Incluso una pequeña oración dicha con gran fe puede mover montañas. Una de las verdades más liberadoras sobre la oración es que no tienes que fingir con Dios. Él ya conoce tu corazón, tus luchas y tus dudas. En el Salmo 51, David derrama su corazón a Dios después de cometer un pecado terrible. No endulza su culpa ni intenta justificarse, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51:10. La honestidad de David es un recordatorio de que Dios no busca palabras perfectas, busca un corazón sincero. Dios nos invita a venir tal como somos, ya sea que estemos enojados, rotos o abrumados, Él quiere escucharlo todo. Así que no te reprimas, deja que tus oraciones sean reales, crudas y vulnerables. Dios es lo suficientemente grande para manejar tu honestidad y está listo para recibirte con gracia y amor. Ahora pasemos a la sección 3, que son los componentes clave de hablar con Dios. La oración es una conversación personal y dinámica con Dios, pero la Biblia también nos muestra ciertos componentes que deben dar forma a nuestra comunicación con Él. Estos elementos nos ayudan a acercarnos a Dios con el corazón y la mentalidad correctos, asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad y su palabra. Analicemos estos componentes clave para que podamos aprender a orar de una manera que honre a Dios y fortalezca nuestra relación con Él.
El primer componente es la alabanza y la adoración, que consiste en reconocer la grandeza de Dios. La Biblia nos enseña que la oración siempre debe comenzar con adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque cambia nuestro enfoque de nosotros mismos a Dios. Nos recuerda quién es Él, nuestro Creador, Redentor y Sustentador, y establece el tono para el resto de nuestra oración. El Salmo 104 dice: Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Cuando comienzas tus oraciones con alabanza, no solo estás siguiendo un principio bíblico, estás recordándole a tu propio corazón que Dios es soberano, bueno y digno de tu confianza. Tómate un momento para reflexionar sobre el carácter de Dios. Es fiel, alábalo por eso. Es tu proveedor, dale las gracias por satisfacer tus necesidades. Es tu Salvador. Adóralo por su sacrificio. Comenzar tus oraciones con alabanza glorifica a Dios y fortalece tu fe porque te recuerda su poder y bondad. Un consejo práctico es simplemente comenzar tus oraciones diciéndole a Dios quién es Él para ti. Por ejemplo, Señor, eres santo, eres mi refugio y mi fuerza, mi ayuda siempre presente en los problemas. Gracias por tu amor y misericordia inagotables. El segundo componente es la acción de gracias, que consiste en cultivar la gratitud en la oración. Después de la alabanza, la acción de gracias es el siguiente paso natural. La gratitud alinea tu corazón con la voluntad de Dios y te ayuda a ver sus bendiciones en tu vida, incluso en temporadas difíciles. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate que el versículo dice en toda circunstancia, no solo en las buenas. Incluso cuando la vida se siente difícil, podemos agradecer a Dios por su presencia, sus promesas y su gente. La acción de gracias cambia nuestra perspectiva de lo que nos falta a lo que ya se nos ha dado. Piensa en Pablo y Silas en Hechos 16, fueron golpeados, arrojados a la cárcel y encadenados, sin embargo, oraron y cantaron himnos de acción de gracias a Dios. Su gratitud no solo fortaleció su fe, sino que también condujo a una fuga milagrosa de la prisión que trajo la salvación al carcelero y a su familia. La gratitud lo cambia todo. Un consejo práctico es crear una lista de acción de gracias en tu tiempo de oración. Escribe las cosas por las que estás agradecido, grandes o pequeñas, y tómate el tiempo para agradecer a Dios por cada una de ellas. El tercer componente es la confesión y el arrepentimiento, que consiste en despejar el camino. Una de las partes más importantes de la oración es confesar nuestros pecados y pedir perdón. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, pero la confesión despeja el camino para restaurar la intimidad. 1 Juan 1:9 promete: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando te acercas a Dios en oración, pídele que examine tu corazón y revele cualquier cosa que pueda ser desagradable para Él. David oró en el Salmo 139, 23-24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Ve si hay en mí algún camino ofensivo y guíame por el camino eterno. La confesión no se trata de castigarte o de sentirte indigno, se trata de estar de acuerdo con Dios en que el pecado es incorrecto y confiar en Él para que te limpie y te sane. El perdón de Dios es un regalo y el arrepentimiento es la forma en que lo recibimos. Un consejo práctico es ser específico en tu confesión. En lugar de decir, perdóname por mis pecados, nombra las áreas en las que has fallado y pídele a Dios que te ayude a cambiar. El cuarto componente es la intercesión, que consiste en orar por los demás. Interceder por los demás es una forma poderosa de alinear tu corazón con el amor y la compasión de Dios. Cuando oras por los demás, te asocias con Dios para que su voluntad se cumpla en sus vidas. Santiago 5:16 dice: La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. La Biblia está llena de ejemplos de intercesión. Moisés oró por los israelitas cuando pecaron contra Dios, Éxodo 32, 11-14. Jesús oró por sus discípulos y por todos los creyentes, Juan 17. Pablo oraba constantemente por las iglesias a las que escribía, pidiéndole a Dios que los fortaleciera y los guiara. Cuando intercedes por los demás, no solo le estás pidiendo a Dios que satisfaga sus necesidades, estás intercediendo en su nombre. Es un acto de amor y fe, y tiene el poder de cambiar vidas. Un consejo práctico es hacer una lista de oración de las personas por las que quieres interceder. Familiares, amigos, líderes o incluso extraños, y orar por ellos regularmente.
El quinto componente son las peticiones y las solicitudes, que consiste en pedir con fe. Está bien pedirle a Dios lo que necesitas, de hecho, Él te invita a hacerlo. Filipenses 4:6 dice: No se angustien por nada, sino que en toda situación, por oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. A Dios le importa cada detalle de tu vida y quiere que le traigas tus necesidades. Sin embargo, hay una clave para pedir en la oración: alinear tus peticiones con la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. La oración no se trata de convencer a Dios de que haga lo que queremos, se trata de buscar su voluntad y confiar en que Él proveerá lo que es mejor. Un consejo práctico es que, al hacer peticiones, le pidas a Dios sabiduría y discernimiento para conocer su voluntad. Esté dispuesto a confiar en su tiempo y en sus planes, incluso si no coinciden con los tuyos. Ahora veamos la sección 4, que son los ejemplos bíblicos de cómo hablar con Dios. A veces, la mejor manera de aprender es con el ejemplo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que hablaron con Dios de diferentes maneras y experimentaron su poder y presencia. Veamos algunos de estos ejemplos y lo que podemos aprender de ellos. El primer ejemplo es la audaz oración de Abraham por Sodoma, en Génesis 18, 16, 33. La oración de Abraham por Sodoma es uno de los ejemplos más audaces de intercesión en la Biblia. Cuando Dios reveló su plan de destruir la ciudad debido a su maldad, Abraham no se quedó en silencio. Se acercó a Dios con humildad y audacia, pidiéndole que perdonara la ciudad si se podían encontrar en ella tan solo unas pocas personas justas. Lo notable de esta oración es cómo Abraham apeló al carácter de Dios. Él dijo: No hará justicia el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. La audacia de Abraham no se basaba en la arrogancia, sino en su confianza en la justicia y la misericordia de Dios. La lección es que cuando oramos, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es justo, misericordioso y está dispuesto a escuchar. El segundo ejemplo es la persistente oración de Ana por un hijo, en 1 Samuel 1, 9-20. La historia de Ana es un hermoso ejemplo de perseverancia en la fe a través de la oración. Tenía el corazón roto porque no podía tener hijos, pero en lugar de rendirse, derramó su corazón a Dios. Lloró amargamente e hizo un voto, diciendo: Señor Todopoderoso, si solo miras la miseria de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo, entonces se lo daré al Señor por todos los días de su vida. 1 Samuel 1, 11. Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo, Samuel, que llegó a ser un gran profeta. La lección es que Dios honra las oraciones que son persistentes, sinceras y arraigadas en la fe. El tercer ejemplo son las oraciones honestas y poéticas de David en los Salmos. Las oraciones de David son algunas de las más honestas y vulnerables de la Biblia. No se contuvo con sus emociones, ya sea que estuviera regocijándose, lamentándose o clamando por ayuda. En el Salmo 51, David confiesa su pecado y ruega por la misericordia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51, 10. La lección es que Dios quiere que vengamos a Él con honestidad cruda. Él puede manejar nuestras emociones y nuestros problemas. El cuarto ejemplo es la oración de Jesús en Getsemaní, en Mateo 26, 36, 46. En el huerto de Getsemaní, Jesús hizo una de las oraciones más vulnerables y sumisas de la Biblia. Enfrentando la cruz, dijo: Padre mío, si es posible, que esta copa sea quitada de mí. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Jesús modeló la rendición completa a la voluntad de Dios, incluso ante un sufrimiento inimaginable. La lección es que la verdadera oración requiere rendición. No se trata de salirse con la nuestra, sino de confiar en el plan de Dios. El quinto ejemplo son las oraciones de Pablo por la Iglesia. Las cartas de Pablo están llenas de oraciones por los creyentes a quienes ministraba. En Efesios 1, 17-18 él oró: Sigo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Las oraciones de Pablo se centraban en el crecimiento espiritual y en un conocimiento más profundo de Dios. La lección es que nuestras oraciones deben incluir la intercesión por el bienestar espiritual de los demás, no solo por sus necesidades físicas. Ahora exploremos la sección 5, que son consejos prácticos para mejorar tu vida de oración. La oración no es solo una actividad espiritual, es una disciplina. Como cualquier relación significativa,
Tu comunicación con Dios se fortalece cuando inviertes tiempo y esfuerzo en ella. Si alguna vez has luchado con la constancia, el enfoque o incluso saber qué decir, estos consejos prácticos te ayudarán a cultivar una vida de oración más rica y plena. El primer consejo es reservar un tiempo dedicado a la oración. La vida es ajetreada y es fácil que la oración se posponga cuando tu horario se llena. Por eso es tan importante priorizar el tiempo con Dios. Piensa en ello como si estuvieras programando una cita con la persona más importante de tu vida. Marcos 1:35 nos dice: Muy temprano por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Incluso Jesús, en medio de su exigente ministerio, se tomaba un tiempo para conectarse con el Padre. Si él priorizaba la oración, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros. Busca una hora del día que te funcione mejor, ya sea temprano por la mañana, durante tu hora de almuerzo o por la noche antes de acostarte. Protege ese tiempo y trátalo como algo sagrado. Con el tiempo, esta disciplina se convertirá en un hábito y te encontrarás anhelando esos momentos con Dios. Un consejo práctico es establecer un recordatorio en tu teléfono o calendario para pasar tiempo en oración todos los días. Comienza con poco, incluso si son solo 5 o 10 minutos, y aumenta gradualmente a medida que creces. El segundo consejo es crear un espacio de oración. Tener un lugar específico donde oras puede ayudarte a eliminar las distracciones y crear una atmósfera de enfoque y reverencia. Esto no tiene por qué ser algo elaborado, podría ser un rincón en tu casa, un lugar en tu coche o un banco en el parque. Lo que importa es que sea un espacio donde puedas calmar tu mente y concentrarte en Dios. En Mateo 6:6 Jesús dijo: Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Un espacio de oración no tiene que ser físicamente privado, pero debe sentirse como un lugar donde puedes encontrarte con Dios sin interrupciones. Un consejo práctico es llevar una Biblia, un diario o incluso una vela a tu espacio de oración para que se sienta más personal y acogedor. El tercer consejo es orar la Escritura a Dios. Una de las formas más poderosas de orar es usando la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas, verdades y oraciones que puedes incorporar en tus conversaciones con Él. Cuando oras la Escritura, estás alineando tu oración con la voluntad de Dios y recordándote a ti mismo su fidelidad. Por ejemplo, si te sientes ansioso, ora Filipenses 4:6-7. Señor, ayúdame a no estar ansioso por nada, sino que en toda situación te presente mis peticiones con acción de gracias. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si necesitas guía, ora el Salmo 25:4. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Un consejo práctico es resaltar o marcar tus versículos bíblicos favoritos y tenerlos a mano durante tu tiempo de oración, usándolos como punto de partida para tus oraciones. El cuarto consejo es llevar un diario de oración. Escribir tus oraciones puede ayudarte a mantenerte concentrado y a seguir el rastro de cómo Dios está obrando en tu vida. Un diario de oración es un lugar donde puedes derramar tu corazón a Dios, enumerar tus peticiones y registrar las formas en que Él responde. Habacuc 2:2 dice: Escribe la revelación y hazla clara en tabletas, para que un heraldo pueda correr con ella. Cuando escribes tus oraciones, estás creando un registro de la fidelidad de Dios al que puedes recurrir en momentos difíciles. Un consejo práctico es dividir tu diario en secciones: alabanza, acción de gracias, confesión, intercesión y peticiones personales para ayudarte a organizar tus oraciones. El quinto consejo es orar en el Espíritu. Romanos 8:26-27 nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos qué orar. Del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Cuando oras en el Espíritu, estás permitiendo que Dios guíe tus oraciones y las alinee con su voluntad. Orar en el Espíritu también puede incluir orar en lenguas para aquellos que tienen ese don, o simplemente estar en silencio ante Dios y dejar que su Espíritu guíe tus pensamientos. Un consejo práctico es pasar tiempo en silencio durante tus oraciones, pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe. Confía en que Él intercederá por ti de maneras que quizás no entiendas. Ahora pasemos a la sección 6, que es cómo superar los obstáculos en la oración. Incluso los creyentes más fieles enfrentan desafíos en la oración. Ya sea por la duda,
las distracciones o las temporadas de sequía, estos obstáculos pueden hacer que la oración se sienta como una lucha. Pero anímate, Dios es más grande que cualquier obstáculo y te ayudará a superarlos. El primer obstáculo a abordar es lidiar con la duda y las oraciones no respondidas. Uno de los mayores desafíos en la oración es lidiar con la duda, especialmente cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Es fácil preguntarse, ¿realmente me escucha Dios? ¿Por qué no me responde? Pero la Biblia nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, Isaías 55:8-9. Sus tiempos y respuestas pueden no siempre coincidir con nuestras expectativas, pero Él siempre está trabajando para nuestro bien. Cuando te enfrentes a la duda, aférrate a las promesas en la palabra de Dios. Santiago 1:6 dice, pero cuando pidas debes creer y no dudar. Confía en que, incluso cuando no puedes verlo, Dios está trabajando detrás de escena. Un consejo práctico es que cuando la duda se arrastre, escribas 3 formas en que Dios ha sido fiel contigo en el pasado y uses esos recuerdos para fortalecer tu fe. El segundo obstáculo es mantenerse concentrado en la oración. Las distracciones son una lucha común. Tu mente podría divagar en tu lista de tareas pendientes, tus preocupaciones o incluso en lo que vas a cenar. Mantenerse concentrado requiere un esfuerzo intencional, pero es posible con la práctica. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mantenerse espiritualmente alerta requiere disciplina. Un consejo práctico es que si tu mente divaga durante la oración, intentes decir tus oraciones en voz alta o escribirlas. Esto puede ayudarte a mantenerte involucrado y concentrado. El tercer obstáculo es perseverar en las temporadas de sequía. Todo creyente experimenta temporadas en las que la oración se siente seca o vacía. Puedes sentir que Dios está distante o que tus oraciones no van a ninguna parte. Durante estos momentos, es importante recordar que la fe no se basa en los sentimientos, se basa en el carácter inmutable de Dios. Gálatas 6:9 nos anima, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos una cosecha si no nos rendimos. Sigue orando, incluso cuando se sienta difícil. Dios todavía está escuchando y renovará tu espíritu en su momento perfecto. Un consejo práctico es que en las temporadas de sequía, te concentres en orar oraciones cortas y simples. Incluso un silencioso, Señor, confío en ti, puede ser un poderoso acto de fe. El cuarto obstáculo es perdonar a los demás antes de orar. La falta de perdón es otra barrera que puede obstaculizar tus oraciones. En Mateo 6:14-15, Jesús advierte, porque si perdonan a otras personas cuando pecan contra ustedes, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás sus pecados, su Padre no los perdonará a ustedes. Aferrarse a la amargura crea una barrera entre tú y Dios. Perdonar no se trata de excusar el comportamiento de alguien, se trata de liberarlo en las manos de Dios y liberarte a ti mismo del peso del resentimiento. Un consejo práctico es pedirle a Dios que te ayude a perdonar a cualquiera que te haya hecho daño. Ora por ellos y confía en que Dios traerá sanidad a tu corazón. En conclusión, quiero dejarles con una simple verdad. Dios anhela saber de ti. Ya sea que lo estés alabando, clamando a Él o simplemente sentado en silencio ante Él, tus oraciones importan. Importan porque tú le importas a Dios. Hablar con Dios no se trata de perfección, se trata de relación. Se trata de venir a Él con un corazón humilde, confiándole tus cargas y rindiéndote a su voluntad. La Biblia nos da una guía clara sobre cómo orar, pero al final del día, Dios desea la autenticidad más que cualquier otra cosa. Él quiere a tu yo real. Si alguna vez te has sentido desanimado en tu vida de oración, recuerda esto. La oración no se trata de tu habilidad, se trata de la fidelidad de Dios. Él es el que se acerca, el que escucha y el que responde de acuerdo con su sabiduría y amor perfectos. Así que mi desafío para ti es este: toma lo que has aprendido y ponlo en práctica. Aparta un tiempo para hablar con Dios. Alábalo, dale gracias, confiesa tus pecados, intercede por los demás y hazle saber tus peticiones. Sé honesto, sé vulnerable y sé persistente. Y sobre todo, confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Terminemos con una oración. Señor, gracias por el increíble regalo de la oración. Gracias por invitarnos a venir audazmente ante tu trono de gracia. Enséñanos a orar de acuerdo con tu palabra, con corazones llenos de fe, humildad y gratitud. Ayúdanos a buscarte primero en todas las cosas y a confiar en tu voluntad perfecta.
Acércanos más a ti cada día y que nuestras oraciones te glorifiquen y nos transformen de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ve con confianza, sabiendo que estás hablando con el Dios que te ama más de lo que jamás podrías imaginar. Sigue orando, sigue confiando y observa cómo Dios se mueve en tu vida.